leche no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me
hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás, estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario, tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. En el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás, estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario, tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. Bendecidos dioses, un saludo a la preciosa amada en todas las naciones, a los dioses, a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios, el Dios vivo, es el juez de todos. Hoy tenemos un tema espectacular, precioso. Hoy vamos a hablar de la comida, vamos a seguir con el conocimiento de la comida, del alimento espiritual, que es donde está el poder de Dios y la vida del Dios vivo para nosotros, la que nos hace disfrutar la herencia, reinar
y estar en una gloria maravillosa. Hoy el tema, se los voy a decir para que comiencen a degustar de eso, es la última cena. Cuando yo oí de Dios el tema, la última cena, dije, ay Padre, esto parece más religioso que otra cosa, pero nada que ver, porque no vamos a hablar en sí de esa cena que fue un ejemplo para lo que venía para este tiempo, que era la verdadera cena, los lugares celestiales donde se nos daría el alimento espiritual para los escogidos, para manifestar su gloria en toda la tierra. Y el clip, recuérdense que los clips ahora estamos viendo lo que dice Jesucristo hombre, o lo que dijo en aquel tiempo, pero que tiene que ver con lo que va a pasar hoy. Él dijo que la gracia tenía un principio y tenía un fin. Por lo tanto, tenemos que descubrir en lo que él habló el tiempo del fin. Y el tiempo del fin llegó con la muerte de Jesucristo hombre para dar paso al tiempo de la transformación, donde Dios mismo está educando a sus dioses. Abraham buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Él la buscaba y no la hallaba, porque esa ciudad era la ciudad de los espíritus justos, hechos perfectos. Y la ciudad está en tu mente, bendecido. Es aquí donde el reino de Dios se manifiesta, en lo que no perece, tu espíritu. Eso jamás acabará. Carne y sangre, eso pasa, pero tu espíritu es lo que él alcanzó. Y aquí está parte de la ciudad del Dios vivo. Fíjense qué precioso. Jesucristo hombre está hablando y dice que Abraham buscaba una ciudad que, con fundamentos, y que el arquitecto es Dios mismo. Es la ciudad de los espíritus, de los justos, hechos perfectos. Pero fíjese, esa ciudad no había llegado. O sea, Jesucristo hombre llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y él dijo, esa ciudad está en tu mente, pero no había llegado porque él anhelaba la transformación. Si esa ciudad hubiera llegado, era el cumplimiento de toda la promesa. Sin embargo, él decía, cuando llegue la transformación, o sea, en la transformación se iba a dar esa nueva ciudad, que los fundamentos los pone el Dios mismo, el constructor, es Dios mismo para todos nosotros. Entonces, está hablando aquí de un tiempo futuro donde se iban a manifestar los dioses, donde se iban a manifestar los espíritus de los justos, donde íbamos a crecer en una gloria espectacular. Y note que dice, aquí está parte de esa ciudad. Quiere decir, Dios quiere decir que faltaban unos y que unos no iban a entrar, porque era una parte la que estaba ahí con él. Esa parte iba a ser la ciudad. Ya tenían que tener en la mente que eran, pero vendría esa ciudad cuando apareciera el Dios vivo y Jesucristo entregara al Dios y Padre el reino. Así es, Dios, es que precioso eso. Muy bien, vamos entonces al tema hoy. El tema, yo les dije que lleva por título La Última Cena. Siempre que oímos la última cena, inmediatamente viene a nosotros el tiempo de Jesús de Nazaret, porque todos creemos o nos imaginamos o nos contaron que Jesús efectuó la última cena
y no es cierto. Esa no era la última cena. Lo que Jesús efectuó fue la Pascua judía. Eso fue lo que él efectuó. Era un rito que se hacía desde siempre, donde se mataba un cordero, se lo comían y entonces era una cena, se llamaba la cena de Pascua. Por eso en todo el mundo celebran la Navidad, porque es la Pascua, y era la cena cercana a esa Pascua. Pero esa era la Pascua judía, como les dije, y era un rito. Pero lo que sí es cierto era que era un símbolo para lo que iba a ser la verdadera cena del Señor, porque habría una cena y era la última, porque ya no había nada más que esa cena, solo que el símbolo era físico, una cena física con sus discípulos, y la última cena iba a ser una cena espiritual y que iba a ser para siempre. Así es que esto es bien importante. Si usted lee en los libros históricos, habla de esto. Dice, por ejemplo, Jesús les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir entonces Dios? Mire, nosotros somos inteligentes. Dice él que él quería comer esa cena con ellos porque iba a ser la última Pascua, para dar paso ¿a qué? A una que iba a comer cuando estuviera ¿en dónde? En el reino de Dios. En el reino de Dios, recuérdese que no puede entrar carne ni sangre. Por lo tanto, él no podía estar hablando de esa cena, por cuanto lo que entra ahí es el Espíritu, solo el Espíritu. No es una cena física, sino es una cena espiritual que se llevó a cabo en la transformación. Cuando muere el cuerpo de Jesucristo hombre, entonces nosotros morimos con él, pero también resucitamos con él. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Y juntamente con él estamos en la mesa sentados, comiendo de la verdadera cena espiritual, que es la palabra del Dios vivo, que es la palabra que hoy el Dios vivo nos está dando. Así que hoy estamos disfrutando de la última cena, la verdadera última cena, que es última cena, pero es eterna, porque de ahí usted no puede salir. Usted entró para siempre, para degustar todos los manjares del Dios vivo, para tener el conocimiento del Dios vivo y para tener el poder que tiene el Dios vivo también. Así que vamos entonces al tema hoy. Lucas capítulo 22. Vamos a ir a Lucas capítulo 22 y va a ver por qué todos los religiosos se desviaron. Se recuerda que Pablo dice, no mirando lo que se ve. Ese es el problema, que todos se quedan en lo que se ve. Y es en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces vamos a Lucas 22 entonces, ya con esta información o revelación más bien del Dios vivo. Lucas 22, verso 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare,
y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Note, aquí podemos ver claramente que la Pascua era un símbolo de la futura cena que sería en el reino de Dios. Sigamos leyendo, dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria mía. Mire, este párrafo fue el que dañó a toda la humanidad y principalmente a la religión católica, aunque los evangélicos también la llevan a cabo. ¿De qué le estoy hablando? Cuando parten un panito, tienen una hostia, se la ponen en la lengua y le dicen el cuerpo de Cristo. Y el vino, y se toman el vinito. Ellos nunca entendieron qué significaba eso. Ellos solo lo que vieron y oyeron que Jesús les dijo: hagan esto. Claro, mientras usted esté en la carne tiene que hacer eso. Cuando ya no esté en la carne, esté en el espíritu, usted entiende, y hoy va a entender. Y para todos los que están en la religión, hoy va a entender lo que eso significaba. Eso significaba algo, y lo vamos a ver en este momento, aquí en el verso 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Entonces, ¿qué quería él que ellos entendieran? El significado de su muerte. Su muerte daría la entrada a un nuevo pacto. Pero ellos no entendieron. Ellos se conformaron con hacer eso en memoria de él, pero no entendieron. No era un rito, era un símbolo para el tiempo presente, no para seguirlo haciendo. Era un símbolo que la copa representaba su sangre, que sirvió para el perdón de los pecados, y su carne sirvió para entrar al lugar santísimo, a los lugares celestiales donde mora el Dios vivo. Eso era lo que él les estaba diciendo aquí, cosa que no entendieron y hoy tampoco la entienden. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Muy bien, vamos a ir entonces a Hebreos en el capítulo 6. Hebreos en el capítulo 6, capítulo 9, perdón. Hebreos 9, versos 6 al 22. Hebreos 9, versos 6 al 22. Y dice así: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces usted tiene que ponerse a pensar en el tabernáculo, porque ese también va a ser un símbolo de la carne y de lo espiritual. Entonces fíjese, aquí está diciendo que hay una primera parte donde el sacerdote entra a ofrecer el culto. Si hay una primera parte, hay una segunda parte, y aquí la vamos a leer ahorita en el verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Este verso
es básico el que vamos a leer aquí. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Fíjese, ¿qué quiere decir esto? Aquí ya no está hablando del símbolo, aquí está hablando de lo que significa el símbolo, y es el Espíritu Santo el que trae el conocimiento para entenderlo. Entonces, quiere decir que no se había manifestado el camino al lugar santísimo en la primera parte del tabernáculo. O sea que no podía el hombre entrar al lugar donde estaba Dios simbólicamente en ese tiempo. Ya tenía que pasar, y solo podía el sacerdote una vez entrar por los pecados del pueblo. Esa figura del sacerdote fue Jesucristo hombre. Él era el que entraba. Él era el que entraba al lugar santísimo. ¿Por qué le digo yo que entraba al lugar santísimo? Porque Él era Dios y porque el conocimiento de Dios le llegó a Él. De ahí no lo transmitía en la primera parte del tabernáculo. Pero, sigamos leyendo entonces, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas. ¿Acerca de qué? De la carne, dice ahí, acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Quiere decir que en la primera parte del tabernáculo, ¿qué representaba? ¿Representaba qué? La carne. Y mientras estaba el hombre en la carne, tenía impuestas ciertas formas de vida que hasta reformar las cosas se iban a quitar. Aquí está bien clarito. Mientras esté la carne, el hombre no puede entrar a los lugares celestiales, aunque puede llamarlas ya. Jesucristo hombre las llamaba, las cosas que no son como si fuesen, llamaba el lugar santísimo, llamaba los lugares celestiales. Él le decía a la iglesia, nosotros estamos sentados juntamente con Él, pero no era cierto todavía. ¿Por qué? Porque todavía estábamos con carne, estábamos en la primera parte del tabernáculo, no habíamos pasado al lugar santísimo que hoy entendemos que se llama lugares celestiales. Vamos a seguir, dice, pero estando ya presente Cristo, oiga, estando ya, ¿de qué Cristo está hablando aquí? Aquí no está hablando de Jesús de Nazaret, aquí está hablando de Jesucristo hombre, aunque es el mismo porque Jesús de Nazaret se introdujo espiritualmente hablando en la mente de José Luis para explicar el evangelio de la transformación o el evangelio de la gracia, perdón. Entonces, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación, redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí está la clave. ¿De qué Cristo está hablando aquí? Es importante, aunque es el mismo, pero es importante porque cada manifestación tenía algo que hacer y algo que ofrecer. Aquí dice que la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios. Y entonces usted dirá, pero si ese es Jesús de Nazaret, no, porque él no estaba sin mancha delante de Dios. ¿Por qué cree usted que estaba en una cruz Jesús? ¿Usted cree que estaba porque no lo merecía? Él no lo merecía humanamente hablando porque no había hecho nada malo, pero al él decidir tomar nuestros pecados, ¿cómo cree que estaba él? ¿Estaba sin mancha? No, tenía la mancha de nosotros delante de Dios. Por eso le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no puede estar con carne. Ahora, cuando él resucita por el poder de Dios, del conocimiento que tenía, entonces sube para estar uno y ser uno con el Padre una vez más. Entonces, dioses, oiga, póngale atención a esto, porque todos, mire, todo eso, ¿qué está diciendo? Que Jesús tenía pecado. Yo no estoy diciendo que él tenía pecado, que él estaba cargando nuestros pecados y por lo tanto había una mancha ahí en esa cruz delante de Dios, no de él, sino la de nosotros. Entonces, ¿de quién está hablando aquí cuando dice que él se entregó a sí mismo sin mancha? Pues fue Jesucristo hombre. ¿Y por qué Jesucristo hombre no tenía mancha? Porque ya el pecado había sido quitado. Jesús de Nazaret quitó el pecado. Por lo tanto, la segunda manifestación de Cristo, él venía sin relación con el pecado y por lo tanto, él estaba sin mancha a Dios y al morir se presenta directamente al Dios vivo y juntamente con él nos presentamos nosotros. O sea, entramos a lo que dice Pablo, el lugar santísimo. Y nosotros llamamos los lugares celestiales, donde Dios es el juez de todo y donde estamos recibiendo un evangelio poderoso. Muy bien, sigamos leyendo, vamos a ver. Dice, el Espíritu eterno, verso 14, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? No dice a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya está en los lugares celestiales. ¿A quién vamos a servirle ahí? Al Dios vivo. ¿A quién le sirve usted y yo? Al Dios vivo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Pero no es a Cristo al que le sirve, porque ahora Cristo es como nosotros, es el hermano, es el primogénito de toda la creación. ¿Y nosotros quiénes? Pues los primogénitos también, que llegamos después de él, de toda la creación. Muy bien, así que vamos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tanto Jesús de Nazaret como Jesucristo hombre tenían que morir. Lo que pasa es que cuando él dijo, yo no voy a morir, inmediatamente nosotros le pusimos atención a la carne. Y entonces si él dijo yo no voy a morir, entonces nosotros dijimos pues nosotros tampoco. Pero él no estaba hablando de la carne, estaba hablando del espíritu, aunque él lo dejó en el aire para que no todos entren. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios tiene sus escogidos, Dios tiene sus vasos de misericordia, Dios tiene para los que fue preparado esto, la primera cosecha.
Y eso es lo que estamos viendo hoy. Muy bien, dioses, vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23. Ya solo 2 citas y con estas terminamos. Colosenses capítulo 1. Colosenses en el capítulo 1 y verso 15 al 23. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Oiga, Él es la imagen ¿de quién? De Dios. No es Él en sí, Dios mismo. Él es la imagen. ¿Qué quiere decir imagen? Es la imagen es la que representa a Dios. ¿Al Dios qué? Al Dios invisible, al que nadie puede ver, aunque usted lo puede conocer a través del conocimiento por el Espíritu. Muy bien, dice, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Acuérdese que en ese tiempo no había iglesia. Por eso le llamaban el camino, no la iglesia, el camino. La iglesia apareció cuando Jesucristo, hombre, comenzó a educarla, pero todavía estaba con carne. Muy bien, dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais enemigos en otro tiempo, extraños, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Quién era el que tenía carne? El que tenía carne era Jesucristo, hombre. Jesús de Nazaret, él tenía una carne en semejanza, él dice que tenía un cuerpo en semejanza de carne de pecado, pero él no tenía carne, no tenía la contaminación de la carne en su mente. Entonces aquí está hablando nuevamente, está hablando de Jesucristo hombre, que cuando muere nos reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque nos quita la carne. Si el Espíritu siempre ha sido de Dios y siempre ha estado con Dios. Pero ¿qué era lo que nos alejó de Dios? Lo que nos alejó de Dios era la carne, que era el pecado, que era la maldad. Esa maldad nos aleja de Dios, pero el Espíritu siempre ha estado irreprensible. Entonces, cuando nos quita la carne, nos reconcilia y nos presenta sin mancha, santos e irreprensibles delante de Él. Así, entonces, dioses, la muerte de Jesucristo, hombre, dio paso a la muerte de nuestra carne. Entonces nos presenta santos, que quiere decir apartados para Dios, sin mancha, irreprensible delante de Él. Entonces nos unimos a Dios, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuál es ese espíritu? El conocimiento. El mismo conocimiento del Dios vivo es el conocimiento que tenemos hoy. Por eso somos uno con Él. Y terminamos con primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 16. 3:16. Primera carta a Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, ¿cómo es el misterio de la piedad? Es grande. El que no entiende este misterio de la piedad no conoce al Dios vivo.
porque en ese misterio está encerrado el poder de Dios. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Dios no fue manifestado en la carne de Jesús de Nazaret. Él era Dios completamente. Tenía un cuerpo que no tenía relación con la carne. Era un cuerpo que se formó por obra del Espíritu Santo. Él era Dios. Él no era carne. Él era Dios mismo. Jesús de Nazaret era Dios mismo en toda su naturaleza. Y aquí dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces Dios se tuvo que manifestar en una carne llamada José Luis de Jesús, porque él sí era de carne y hueso. Él sí era manifestado de un hombre y de una mujer. Entonces Dios fue manifestado en Jesucristo hombre, justificado no en su carne. Por eso fue que la carne murió y no va a volver jamás. ¿Por qué? Porque no fue justificado en la carne, fue justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Los ángeles tuvieron su manifestación gloriosa cuando apareció Jesucristo hombre. Para todos nosotros, ¿qué decíamos? Ángeles a mi servicio, ángeles poderosos que nos llevan, que nos cuidan, que nos guardan. ¿Por qué? Porque ellos estaban para ayudar, son ángeles ministradores que sirven para ayudar a todos los que serán, oiga, serán, no los que están ahora aquí, serán herederos de la salvación. Entonces los ángeles tenían una cubierta poderosa manifestada en medio nuestro, porque nosotros éramos los herederos, pero todavía no habíamos heredado, no éramos todavía. Una vez heredamos, terminan los ángeles. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿A quién fue predicado? ¿Acaso que Jesús de Nazaret fue predicado a los gentiles? No, Jesús de Nazaret fue predicado a los judíos. El que fue predicado a los gentiles fue Jesucristo hombre. Así como de oriente a occidente, de oriente salió el Mesías y de occidente la segunda manifestación de Jesucristo, que es Jesucristo hombre. Entonces, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba. ¿Dónde es arriba? Lo que hay en el cielo físico que nosotros conocemos son nubes. Y más arriba del cielo, más nubes. No hay nada, ahí no hay nada más. Cuando dice arriba, es porque todo está en la mente. Los lugares celestiales están en tu mente, bendecido. Ahí en tu mente es donde manifiestan la gloria para darle vida a este cuerpo que tenemos aquí. O sea que usted en este cuerpo hoy tiene vida por razón del conocimiento que tiene en la mente. Entonces, era necesario que Dios se manifestara en un cuerpo de carne para poner fin a todo lo carnal. Usted terminó con la carne cuando muere Jesucristo hombre, que le quitan la carne a él y se la quitan a usted. En ese momento usted entra a la transformación, se sienta con él en los lugares celestiales. ¿Y por qué se sienta? Porque va a poner a escuchar, se va a poner a escuchar el conocimiento del Dios vivo. Así, para concluir, hoy es la última cena, pero es una cena eterna que no tiene fin, que no termina hasta que el Dios vivo decida ya no dar más conocimiento, si es que eso sucede algún día. Y si sucede, sabemos que nosotros estamos en una gloria maravillosa porque somos inmortales, incorruptibles, que nosotros estamos con todo el conocimiento y nosotros vamos a vivir una vida eterna espectacular. Así es, Dios, es que ese es el consejo para este día. Declaramos que prontito estamos nuevamente para otro mensaje que el Dios vivo quiere. Y
manifestar su gloria a través del conocimiento en cada uno de nosotros. Bendecidos dioses. Muy bien, vamos al consejo para la siembra. En este día está en Colosenses capítulo 3, versos 23 al 24. Y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces fíjese, tiene que notar usted los tiempos. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Usted lo puede ver fácilmente porque él dice que todo lo que hagan ellos, hablando de la siembra, lo hagan para el Señor y no para los hombres. En ese tiempo había hombres. ¿Por qué? Porque había carne. Pero hoy en el espíritu no puede haber carne. Por lo tanto, usted está en una gloria muy superior a esa siembra. ¿Por qué razón? Porque usted ahora sabe para quién siembra. Si usted no puede sembrar para los hombres, por cuanto aquí no hay hombres. Esto se volvió una locura a usted, porque yo lo estoy viendo a usted. Sí, usted me mirará a mí, pero usted tiene que ver lo que tengo en la mente, que es el diosado, que es el poder de Dios. Y aquí, en este ministerio, no hay hombres. Si usted le quiere sembrar a hombres, está mal. Porque usted aquí, con el conocimiento, entiende que usted al único que le puede sembrar aquí es al Dios vivo, porque usted es un Dios. Y le siembra, ¿por qué? Bueno, por agradecimiento. ¿Y por qué por agradecimiento? Mire lo que dice el 24. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces fíjese, eso era para el tiempo de Pablo también. Sabiendo que del Señor recibiréis la herencia, pero nosotros ya la recibimos. O sea que nosotros no estamos esperando una herencia, nosotros no estamos esperando que venga el Dios vivo, no, nosotros ya estamos en Él, somos uno con Él y ya no servimos a Cristo, ahora servimos al Dios vivo, a Él es al que servimos, a Cristo ya no. Cristo está sentado juntamente con nosotros escuchando la gloria de Dios, pero ya no estamos sirviéndole a Cristo. Entonces, qué privilegio, Dios, que aquí ya no hay hombres, aquí el Dios vivo está comunicando su gloria a sus escogidos, a sus hijos, y usted siembra por el agradecimiento que tiene su mente en Él, y siembra y lógicamente cosecha. Así es, Dios, es que pase a sembrar, disfrute la abundancia de la herencia y prontito usted esté seguro de que su herencia fue dada y que la manifestación de esa herencia va a colmar nuestras vidas de todo. Primero el conocimiento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahí verá usted todas las cosas que son para nosotros en este tiempo. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin, la carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin, la carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás, estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario, tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que
sellados por Dios mismo. No hay más intermediario, tenemos la herencia del Dios vivo.